let's look at some features of Chavacano and see how it differs from Spanish. I'm focusing mainly on Zamboangueño, the Chavacano Creole spoken in Zamboanga. Ok, pues hola chicos, bienvenido de nuevo a mi canal Chavacano Girl y a continuación de mi video de reacción acerca de este video sobre Chavacano de Paul de LangFocus, pues creo que él va a discutir acerca de la diferencia o similaridad entre Chavacano y español según su estructura gramática. Pues vamos a ver. We'll start by focusing on the syntax, and I'll introduce additional elements as we go. While Spanish is generally SVO, Chavacano is generally VSO, like Tagalog or Visayan. Here's a sentence meaning, the man looked at Jose. In Spanish, El hombre miró a José. and in Chavacano. Y mira el hombre con José. In Spanish, the subject, el hombre, comes first, but in Chavacano, it comes after the verb. Sí, porque en Chavacano nos gusta hablar primero con verbo, la acción de la frase, ¿verdad? Pues en este ejemplo, ya mira, y puedes ver solo con esta frase la diferencia, la mucha diferencia entre el español y Chavacano. Y por ejemplo, aparte de la estructura o del orden de las palabras, como puedes ver, español primero empieza con el sujeto, el hombre, y luego con el verbo miro, que está en pasado, y al objeto José. Mientras en Chavacano sí construyemos la frase primero con el verbo ya mira. Y como puedes saber que está en pasado, es que como no se conjugan los verbos, pues puedes ver que mira es la forma, está en la forma tercera persona singular y no está conjugada no como este verbo en español miró, que está conjugado en el pasado. Pues como se puede saber es por un marcador la palabra ya. Ya significa que ya terminó la acción, entonces ya mira está en tenso pasado. El hombre, pues después de la acción, tenemos el sujeto, que es el hombre, con José, el objeto. Y puedes ver también con el artículo no se usa a en Chavacano, sino con. There are some other important things we can notice about this sentence. Y como no tenemos muchos vocabularios en Chavacano, pues mirar se usan para también significar to see, no solamente to look. Mientras en español, to see, este verbo tiene otro vocabulario. To see en español es ver. Mientras en Chavacano usamos la misma palabra, mirar. Okay, y como puedes ver que no se conjugan los verbos, mira está en su forma de presente tercera persona singular. Mientras en español, sí, el verbo mirar se conjugó con miro, que significa que la acción está en pasado. Also notice that the verb forms are slightly different. The Spanish verb is conjugated for the third person singular conjugation in the preterite or past historic tense, but Chavacano verbs are not conjugated at all. The verb mira will be the same for any subject. The only thing that can change is this extra little piece right here, which is a preverb that shows tense. Ya indicates past, ta indicates present, and I indicates future. These are not always used, but can be used for clarity and for emphasis. Also notice that Chavacano uses con instead of a. Con comes from the Spanish word con, meaning with, but in Chavacano it's used as the object or accusative marker. So already we can see a number of differences between Spanish and Chavacano. Another example. Here's a sentence meaning you teach children, you being the plural form. In Spanish, Ustedes enseñan a niños. and in Chavacano. Ta-enseña ustedes na mga bata. Ok, so puedes ver la gran diferencia entre español y chavacano. Pues
Primero con la palabra o el verbo enseñar, enseñan, que significa to teach en inglés, y en chavacano es como, también hablamos Bisaya y tenemos la tendencia de pronunciar la letra E a I. Entonces, enseñar lo pronunciamos enseñar con I. Y de hecho, en cuanto a la ortografía, enseñar, I-N-S-I-N-Y-A, N-Y se puede escribir con N, porque también tenemos esta letra en nuestro alfabeto. Ustedes, usamos na en vez de a, mga bata. Y aquí pues utilizamos esta palabra mga, que viene de Tagalog o Hiligaynon, para significar que está en plural, y bata para significar niños. Pero de hecho también decimos en chavacano niños, santo niño, pero creo que también se puede decir ta enseña ustedes na mga niños. Again, in Spanish, the subject comes first, and in Chavacano, it comes after the verb. And you'll notice the present tense preverb ta before the verb. Na is a locative particle, or preposition, which shows direction or location. Apparently, it comes from Asturian. And note the difference in vocabulary for... Yo pensaba que na era portugués, pues según él viene de Asturias. the words meaning children. In Chavacano, you'll see the phrase mga bata. Mga is a plural marker found in Tagalog, Visayan, and Hiligaynon. In Chavacano, this is sometimes used as the plural marker, and the Spanish plural form with s or es is sometimes used. Another example. Here's a sentence meaning I love you. In Spanish, Yo te amo. or, Te amo. and in Chavacano, Amayo contigo. or, Taamayo contigo. Sí, creo que I love you en ambos idiomas también se pueden decir yo te quiero en español y quiere yo contigo en chavacano. Porque amar es como muy formal. No recuerdo que había dicho algo así a alguien en chavacano. Te ama yo contigo. Tal vez cuando yo escribo, pues puedo escribir algo así, pero cuando digo a alguien, mayoría, pues digo quiere yo contigo, o en español te amo. No, te quiero en español. Te amo es algo muy, muy formal. Bueno, pero como en la estructura puedes ver aquí también otra diferencia entre chavacano y español. Español, bueno, utiliza el pronombre te, de you, I love you, mientras en chavacano en vez de usar te usamos contigo. Y como la acción está en presente, pues utilizamos otro marcador. Es un marcador de presente ta, que significa que está en presente. Ta ama yo contigo, ahora. No en el pasado, no en el futuro. Ta ama yo contigo. Contigo. This time, the Spanish sentence is SOV, not SVO, because when the object is a pronoun, it usually comes before the verb. But in Spanish, the subject pronoun can be dropped because the person and number are clear from the conjugation of the verb. In Chavacano, however, verbs are not conjugated, so the subject pronoun is necessary. And notice that the preverb ta is optional. Earlier, we saw that con, meaning with in Spanish, is used as the object marker in Chavacano. Here, contigo, which means with you in Spanish, is used as the object pronoun. All of the subject pronouns of Spanish origin have an object pronoun equivalent like this that begins with con. There are other subject pronouns of Filipino origin, and their corresponding object pronouns are also of Filipino origin. Some pronouns might come from Filipino languages because they communicate something that the Spanish pronouns couldn't communicate. Notice, for example, the first-person plural pronouns kame and kita, which come from Visayan. Some Austronesian languages, including some languages of the Philippines, distinguish between the first-person plural inclusive of the listener and exclusive of the listener. Ok, en cuanto a los pronombres de sujeto y objeto, puedes ver también las diferencias entre ambos idiomas. Yo, para persona singular, primera persona singular. Tú, usted, vos. Creo que también decimos vos con V, L. Kame, kita, pues no usamos nosotros.
ustedes, como. Creo que también utilizamos vosotros. Sila, ellos. Aquí de hecho ellos también se puede escribir con ELLOS. Y en cuanto al de objeto, conmigo, contigo, con usted. Creo que con usted se puede separar. Con y luego usted. Y con vos, creo que el vos se puede hablar como con vos, con V. Con L, creo que debería ser separados. Kanamon, kanaton, con ustedes, también debería estar separados. Caniño, canila, con ellos puede ser también separado. Y luego ellos con doble L en vez de LY. Another example. Here's a sentence meaning, this is Pablo, in Spanish, Este es Pablo. and in Chavacano. Si Pablo esté. Again, in Spanish, the subject comes first. It's the demonstrative pronoun este. In Chavacano, it comes after the predicate, and you can see that the pronoun is abbreviated, but it's not always so. There's actually no verb in this sentence because Chavacano has no copula, so the word order is really predicate-subject. The word si is a subject marker for personal names, which is also found in Tagalog, Visayan, and Hiligaynon. In Spanish, demonstrative pronouns have gender, but Chavacano has no grammatical gender. So for a female name, in Spanish it would be like this. Esta es Trisha. Sí, es cierto, en Chavacano como no reconocimos este género de las palabras. Entonces, este, que es una palabra masculina, en español, en Chavacano lo utilizamos este. Cualquier sea masculina o femenina la palabra, pues utilizamos este y no usamos esta, que es una palabra femenina. Esta es Trisha, pues nunca vamos a decir si Trisha está. Y en esta frase, si Pablo esté, pues utilizamos esta sí como en filipino. Empieza la palabra, por ejemplo, si Pablo, o en inglés es algo como Pablo es el sujeto. Siempre empezamos con si. With a change in the pronoun, while in Chavacano it would be this, Si Trisha esté. with no change in the pronoun. Another element of the word order that is different is that adjectives come before nouns in Chavacano, not after. In Spanish we have Hora libre. meaning free time, and in Chavacano we have Libre hora. Sí, como en cuanto a la forma gramática, sí. Como en cuanto a la estructura gramática, pues en Chavacano seguimos al de Tagalog, obviamente. En cuanto a describir un sustantivo, por ejemplo, en este caso, hora, primero tenemos el adjetivo, que es libre, después el sustantivo, hora. Pero en este caso, no como en la manera que los españoles lo dicen, hora libre, pues primero el adjetivo, primero el sustantivo, que es hora, y luego el adjetivo, libre, pues es al revés. another sentence. Here's a sentence meaning, I love their house. In Spanish, Yo amo su casa. Amo su casa. and in Chavacano. Tamayo di la casa. Again, notice that in the Spanish sentence you can drop the subject, but in Chavacano you can't. The third person plural possessive pronoun in Chavacano is diila. Sí, no podemos omitir esta palabra yo, no como en español. Puedes decir yo amo su casa o quitamos la palabra yo y solamente decir amo su casa. Pues tenemos que indicar yo es para distinguir quién está hablando. El hablante es yo, por eso como también nuestro verbo amar no se conjuga, pues ¿cómo puedes saber quién está hablando? Pues con este indicador, con yo, ta ama yo, ¿quién está hablando? Yo. Di y la casa es como su casa, pues no decimos su casa, sino di y la. The possessive pronouns typically consist of di prefixed to the beginning of the Spanish subject pronouns or to Filipino clitic pronouns. Creo que di y la, esto viene de las palabras de ella en español.
y como nosotros tenemos la tendencia de decir de, como la letra E a I, pues en vez de ella, decimos di ila. Another sentence. ¿Quién sabe? Here's a sentence meaning Juana or Jane bought a second dog. In Spanish Juana ha comprado un segundo perro. and in Chavacano. Ya comprawan ika-2 per. Ok, en este otro ejemplo, pues ya comprasi Juana y dos perro. Creo que en cuanto a los números ordinales también decimos primero y segundo en chavacano. Tenemos segunda mano, pero no estoy seguro porque dicen aquí IK2. Por lo que sé es que decimos AK2. También podemos decir segundo perro. Y después del segundo, los números ordinales tercero, cuarto, quinto, sexto, pues ya están en la forma como AK3, AK4, AK5, AK6. No decimos en español. Ok, ya comprasi Juana AK2 pero, o puede ser ya comprasi Juana segundo pero. Di suyo segundo pero. Algo Pero. así. Again, we see the SVO versus VSO. We see the subject marker C and a preverb in Chavacano. And we see the word for dog. There's one new thing to notice here. The ordinal number in Spanish is segundo, but in Chavacano it's icados. The cardinal numbers of Chavacano, like dos, are all basically the same as in Spanish, but with slightly different spelling. But while Spanish has different forms for ordinal numbers, Chavacano prefixes ica to cardinal numbers. Notice that the Spanish ordinal number primero is used, and other Spanish ones can be used in place of the Chavacano forms too. No sé si en cualquier parte de Zamboanga dicen IK2, IK3, pero en nuestro lugar decimos AK3, AK4. Segundo, for example. Now let's look at a couple more sentences and see what we find. Here's a sentence meaning the book will be published in 5 languages. In Spanish, El libro será publicado en 5 idiomas. word for word, it's the book will be published in 5 languages. And in Chavacano, El libro man sale na 5 lenguaje. Ok, pues sabes que, bueno, estas frases están en futuro, ¿verdad? En voz pasiva. Pues en chavacano puedes ver la diferencia entre chavacano y español. El libro mansel na 5 lenguaje. 5 puede ser C-I-N-C-O. No sé por qué aquí se escribe con Q. Y luego lenguaje puede ser en vez de W, puede ser U. Y el verbo mansel, man también es un indicador que significa que el verbo o la acción va a ser en futuro. Y también sirve como una transición para decir una palabra en inglés. Por ejemplo, sail está en inglés. Pues decimos el libro mansel, porque no tenemos esa palabra en chavacano, será publicado. Pues prestamos la palabra sail de inglés, pero primero tenemos que poner esta palabra transicional, mansel, na 5 lenguaje. word for word, it's the book, verbal prefix, come out in 5 language. In this sentence, we see that the subject comes first in both sentences. In Chavacano, SVO word order is possible. For example, it's often found in news stories that are translated from Spanish media, keeping the text as similar to the Spanish version as possible. Another thing is that in Chavacano, there's no passive form, so passive meaning is understood from context, or the action can be paraphrased. Sí, es cierto, no tenemos forma pasiva, pues normalmente utilizamos la forma activa. In Spanish, the sentence is explicitly future, but the Chavacano sentence doesn't have the future preverb I. It can have it, but here it doesn't. We see here that the verb is preceded by man. Man is a prefix that makes a verb distributive, meaning that the action is performed by several subjects or on several objects separately. Here, the book will be released separately 5 different times in 5 different versions,
So man is used to show the distribution of the action among the different releases of the book. Man is also a prefix that can be attached to nouns and English loanwords to turn them into Chavacano verbs. Man translate, man picnic, man reply. Sí, eso es lo que quería decir, man, y luego la palabra extranjera o inglés como translate, picnic, reply, porque no tenemos esas palabras en Chavacano. Pues solo decimos translate, man picnic, man reply. Man reply puede ser contestar, ¿no? Etc. There's a similar prefix, mag, in Tagalog and Visayan. And notice that the word for languages in Spanish is idiomas, while in Chavacano it's lenguaje. In Chavacano and other languages of the Philippines, lenguaje is used to refer to languages that are spoken by communities of people, while in Spanish, lenguaje refers more to the general concept of language. So, to refer to a specific human language in Spanish, idioma is the typical word. And one last sentence. This sentence means they left without paying for the drink. In Spanish, Se fueron sin pagar la bebida. word for word it's reflexive particle. They went without pay the drink. In Chavacano, sila nuay pagakunel tomada. Ok, so en Chavacano, bebida es tomada y también como no se conjuga el verbo, pues sale, en vez de conjugar el verbo irse, to go, en español se fueron, mientras en Chavacano solo utilizamos este verbo marcador ya, que significa que ya está terminada la acción, ya sale sila, para distinguir quién está hablando, sila, they. No hay, creo que no hay se puede escribir con N-U-A-Y. No sé por qué a ellos les gusta aquí escribir la U con doble U. No hay pagar con él. Con él es C-O-N y luego el tomada. Da. word for word it's past tense preverb, leave, they, without, pay, object marker, definite article, alcoholic drink. This last sentence is fairly different from its Spanish equivalent. First, notice that the verbs are different. In Spanish, we see the reflexive form of the verb ir, meaning to go. The reflexive form is used to mean leave. Chavacano doesn't have this construction, so another verb is used instead. It's a derivative of the Spanish word salir, meaning to go out. Sila is the third person plural subject pronoun, which comes from Tagalog and Visayan. Nuay is a negative preverb for the past tense. Kunel is a combination of con, the object marker, plus el, the definite article. No hay, creo que viene de las palabras españolas no hay. N-O-H-A-Y. Finally, we have the word tomada, which means alcoholic drink in Chavacano, while in Spanish it's bebida. Chavacano also has a similar word, bebe, but that is a general word for a drink, not specifically an alcoholic drink. Before, I mentioned that Chavacano was influenced. Ok, creo que él va a hablar sobre los vocabularios. Y bueno, como este video es un poco largo, ¿no? Y normalmente yo no hago videos muy largos. Entonces vamos a terminar por aquí. Y si le interesa más mi reacción sobre lo que él tiene que decir acerca de los vocabularios y la diferencia entre el vocabulario de Chavacano y español, pues hay que ver mi próximo video. Pues para hoy solo esto, pues hasta luego, chao.